Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón viejo predicado por el hermano pastor David Killing. De hecho es del 14 de septiembre de 2015. El mensaje se llama Admite quién eres. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos tu ayuda para que podamos mirar hacia ti, Señor. Y gracias otra vez por todo tu amor, Señor. Danos sabiduría al abrir tu palabra. Danos valentía. Y ayúdanos a mirarte. Ayúdanos a ver lo que hizo nuestro Salvador por nosotros, a ver su vida, su ejemplo y sus palabras. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les extiendo los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de los presentes. Quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3, para leer allí. Esta mañana quiero que reflexionemos un poco acerca de nosotros mismos y de el motivo verdadero por el cual vino Cristo a este mundo, lo que Él vino a hacer. Estoy agradecido cuando vemos que Él vino al mundo y que fue un hombre y nos mostró a Dios, nos explicó quién es Dios y vivió como Dios hecho hombre aquí en la tierra. Vamos a comenzar en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El hombre, por causa de su separación de Dios como consecuencia del pecado, tiene una imagen distorsionada de Dios. Cristo vino como la luz para reconectar, para revelar, para mostrar la imagen correcta de Dios. Vino a traernos la luz y la verdad de quién es Dios. Dado que el hombre está pervertido y deformado y corrompido, sus imágenes mentales de Dios están torcidas, están retorcidas, están
equivocadas. Y nadie sabe quién es Dios, pero Cristo vino a revelarnos quién es Dios. Aquí tenemos este ejemplo. Estos hombres religiosos, fariseos como Nicodemo, tenían una imagen distorsionada de Dios. Y ese problema, hoy en día, otra vez, los hombres tienen una imagen distorsionada de Dios. Y mucha de esa distorsión es por causa de nuestra propia culpa. Jesús dice aquí que Él no vino a condenar. Y sin embargo, las personas que ven la luz se sienten condenadas y no vienen a la luz. Esa culpa, esa culpabilidad nos provoca a hacer muchas cosas. A veces cosas locas que están equivocadas. A veces cosas religiosas, solamente tratando de escapar la culpa que sentimos. El hombre sabe, siente que está condenado. Es real. Y esto es una de las cosas más que más definen o que más demuestran que sí existe Dios y que sí existe una vida después de esta, que hay una condenación, hay un sentido de culpabilidad, una conciencia atormentada en la gente. Y es una de las razones por las cuales las personas actúan como actúan, tratando de compensar su maldad o de arreglar o de huir de la ira venidera, del juicio y de esa culpa que sienten, pero tienen una imagen distorsionada de Dios. Es real, está allí. Y por eso piensan en un Dios que les va a castigar, o que si les va mal es porque pecaron, porque están llenos de culpa. Eso es resultado de que estamos separados de Dios. Es el resultado de alejarnos de Dios como Adán. Y nos sentimos solos en este mundo. ¿Sí? Y no hay paz, no hay consuelo, no hay comunión con Dios, no hay conexión con Dios. Sin embargo, Dios es bueno. Y yo sé que los evangélicos dicen que Dios es bueno y toman este versículo, Juan 3:16. Bueno, todos vamos a estar bien en el día del juicio. No hay problema. Y eso no es cierto. Pero porque tenemos la necesidad de ser reconciliados. No solo de ser perdonados y que ya Jesús murió en nuestro lugar y ya todo queda bien, sino realmente ser reunidos con Dios. Reconciliados con Dios. ¿Y qué sucede en muchos círculos evangélicos? Al oír un mensaje del evangelio, la culpa se les libera. Sienten como que se les cae un peso de encima. ¿Sí? Al escuchar que Jesús murió por ellos. Pero no se dan cuenta de que eso no es lo único que Dios quiere. Dios quiere que seamos lo que Él quiere que seamos restaurados al estado original. Y mucha gente que tiene este tipo de sensación, de revelación, de experiencias, cambia de religión, tal vez se moraliza, pero no hay una verdadera reconciliación con Dios, no hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de señorío, no hay un verdadero admitir quiénes somos muchas veces. Y es
algo de lo que quiero compartir esta mañana. Simplemente admitir quiénes somos. El ladrón en la cruz, en Lucas, nos habla. Y Jesús fue contado con los pecadores. Jesús fue la gente que lo veía de lejos, veía como que él también fuera un ladrón. Y en un punto dice que el ladrón que se arrepintió también se estaba burlando de Jesús, pero después de estar en la cruz un rato, algo sucedió. Y le pidió a Jesús: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué sucedió en el corazón de ese ladrón? Lo que sucedió es que ese hombre admitió quién era. Por eso dice que están recibiendo lo que merecieron sus hechos y que su condenación es justa. Hablando de la culpa, muchas veces sentimos culpa porque hicimos algo equivocado y nos sentimos mal acerca de ello. Y entonces tratamos de arreglar eso que hicimos mal, o de cubrirlo, o de maquillarlo, o de taparlo. Pero si no admites quién eres, al punto de perdonarte a ti mismo y reconocer lo que eres, entonces no hay verdadero perdón ni verdadera liberación de la culpa. He hablado con mucha gente que dice: sí, confieso mi pecado. ¿Qué significa realmente confesar tu culpa y tu pecado? No solo se trata de decir: sí, hice mal. No, hay algo allí. Sí, mucha gente que confiesa que pecó sigue cargando su culpa. Todavía siente condenación. Hay algo mal en su corazón todavía, que no pueden perdonarse a sí mismos. ¿Cuál es el corazón de eso? Uno de los resultados de esta distorsión de la imagen de Dios es el orgullo. Hay un orgullo verdadero que en mi mente yo creía que yo no era tan malo. Yo nunca creí que era capaz de cometer esto o de hacer esto. Y cuando hice algo mal, actué de cierta manera y me avergüenzo de mí mismo. Ahora no me puedo perdonar a mí mismo porque siento una culpa. El corazón de eso es solo el orgullo. Porque realmente no me creía tan malo. No me creía capaz de pecar de esa manera. Porque en mi corazón yo pienso, en mi mente, que estoy por encima de eso. Que nunca haría tal cosa y luego la hago. Y ahora no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo una opinión muy exaltada de mí mismo. Pero la verdadera confesión no solo es confesar tus faltas a alguien: oh, sí, hice mal. La verdadera humildad no es así. La verdadera humildad es admitir quién eres realmente. Es darme cuenta quién soy en realidad. La verdadera humildad acepta lo que soy. Es como dice el himno que dice: tal como soy de pecador. Y la gente lo ha convertido ese himno que como que quiere decir: ok, ven a Cristo tal como eres y no te preocupes por cambiar. Solo acepta a Cristo y Cristo te va a aceptar tal como eres. No es así. No es la intención original de ese himno
Cuando dice Jesús, ven a mí tal como eres, quiere decir, ven a mí tal como eres, admite quién eres, reconoce, date cuenta, acepta lo pecador que eres y ten la disposición para cambiar. De eso se trata el arrepentimiento. Decir, estoy equivocado. Todo mi ser está equivocado. Me he exaltado a mí mismo. Y ahora vengo a Cristo admitiendo quién soy para poder cambiar. Estoy listo para cambiar. La gente quiere venir tal como es, sin cambiar, para que se libere la culpa y la carga y las cargas y ya. Solo para ser perdonados, solo para irse al cielo. Pero lo que Dios quiere es que vengamos para que podamos ser restaurados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo. Dios ama al mundo. Hoy en día, la gente tiene una imagen distorsionada incluso del amor de Dios. Una imagen que piensan, como bueno, Dios me ama tanto que nada malo me puede suceder. Voy a estar bien con Él. Él me va a perdonar al final porque Él es todo amor. Una imagen equivocada. La gente dice, bueno, ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y tantas cosas malas que pasan en el mundo? Eso también es por una distorsión, una imagen distorsionada de Dios. Si Dios es tan amoroso, ¿por qué falleció mi abuela de cáncer? ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay niños con hambre? Dios es tan amoroso que en este mundo enfermo, porque nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones y hemos puesto todo esto en movimiento, y las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Hay elecciones que hacemos o que tomamos y que una vez que tomaste esa decisión no hay nada que puedas hacer para quitar la consecuencia. Hay cosas que yo o que tú has hecho en tu vida que no hay manera de detener lo que va a suceder como consecuencia o como resultado, por causa de tu propia decisión. Pero Dios nos amó tanto que nos dio esa oportunidad de tomar esas decisiones, incluso decisiones perversas, incluso decisiones absurdas, y ahora por eso dio a su Hijo, dio la oportunidad de reconciliarnos con Él. Dios es bueno. El cielo es donde está Dios. Y en el cielo no va a haber nada que contamine al cielo. No va a haber cosa inmunda. Todo va a ser puro. Algunos piensan, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay un infierno? ¿Por qué hay un lago de fuego? Y piensan como que Dios está enojado esperando hacer quemar a todos. Esa también es una imagen distorsionada de Dios. ¿Alguna vez has buscado en tu bote de basura, donde tiraste a lo mejor comida echada a perder, papeles que ya no servían? Ve a un bote de basura y busca en la basura toda esa basura que hay allí. ¿Qué le pasa a la basura? Si la pilas y la pilas y la pilas, empieza a crecer y a crecer
y se ve asqueroso y huele horrible y empeora. Y aquí en San Luis, Missouri, hay unos que se llaman rellenos sanitarios, que es donde guardan la basura. Y dicen que está lleno y sigue creciendo y no hay manera de pararlo. Y por eso nos invitan a reciclar, a reusar y tantas cosas. Y es algo apestoso, es algo que explota, que uno pasa por ahí y huele horrible. Porque esa es la naturaleza de la basura, de aquello que ya no sirve. Cuando Jesús habla del lago de fuego, del infierno, él usó la palabra griega Gehenna, que habla de ser quemado. Y se refería a un lugar en el valle de Hinnom donde había basura que estaba siendo continuamente quemada en ese valle. ¿Saben? Tenemos miremos a la humanidad y al mundo. Y de lo que estoy hablando es, mucha gente dice ser atea en el mundo, por ejemplo. Y la razón por la que son ateos es porque están peleando contra Dios, pero contra una imagen de Dios que ellos tienen, que está pervertida, que no es el Dios de la Biblia. Y pasan toda su vida peleando contra un Dios que no existe. El Dios al que odian los ateos realmente no existe. Y yo también lo odio. Lo odiaría si es que existiera. Los ateos dicen, no hay Dios, y tienen razón. Ese Dios que predican las religiones y que los incrédulos han creado en su propia mente, no existe. Es resultado de haber crecido en una religión bajo alguien con cierta expectativa y que quizás esos jóvenes ateos nunca lograron cumplir esas expectativas que tenían. Y venir a la luz en vez de venir a la luz, aman las tinieblas y crean su propia imagen de Dios. Y de lo que estoy hablando, todos estos argumentos, es de lo mismo. Venir a la luz, admitiendo quién eres. Y saben, en un sentido, el cielo y también el infierno están aquí. No como enseñan algunas religiones, pero en un sentido que tu corazón el cielo puede morar en tu corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Así como el infierno también puede morar en tu corazón. Amargura, enojo, mentiras, rencor, y podemos permitir que eso crezca, lujuria, y está ahí. Y la gente que hace eso se convierte en algo que a Dios no le sirve. Y van al bote de la basura. Van al lago de fuego. Ese es el bote de la basura de Dios. Y Dios vino mostrando su luz. Él no está en un libro. El libro solo es un medio para conocer a Dios, la Biblia. Pero Dios no está en el libro. Dios está hablándonos desde el cielo, amonestando en el corazón. Y los ateos también discuten del libro, de la Biblia, que si no es perfecto, que lo escribieron los hombres. Bueno, la Biblia solo es un medio. Hay medios buenos, hay medios malos. Hay vasos buenos, hay libros buenos, hay libros malos, pero la luz de Dios no está en el libro. No pueden apagar la luz quemando la Biblia,
la luz de Dios está en nosotros. Y podemos tener al infierno creciendo dentro de nosotros o al cielo creciendo dentro de nosotros. Podemos tener toda esa condenación, toda esa culpa y todo eso creciendo y creciendo. Muchas personas que vienen en las calles y algunas de las cosas que nos dicen es lo siguiente. Dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué hizo que Israel destruyera naciones, filisteos, cananeos, Amalek? Si Dios es tan bueno, ¿por qué puso a su pueblo a matar? Y ¿saben qué pensamos? Bueno, es que parte de la humanidad siendo matada y pensamos, eso es malo de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Comparando la humanidad con tu cuerpo, si tu cuerpo tuviera cáncer o gangrena y que va a matar al resto, ¿crees que el resto del cuerpo se quejaría tanto de que ese pedazo, se lo quitaran por medio de una cirugía? Que dijeran, ¿crees que el cuerpo se quejaría? Oye, ¿por qué me están quitando el cáncer? No se quejaría. Pero la imagen que la gente tiene de Dios está tan distorsionada hoy en día que discuten acerca de esto. En el Antiguo Testamento, antes que Cristo viniera, no había remedio para el mal. Y algunas personas, algunos pueblos, llegaron a ser tan viles que tenían que ser quitados como un cáncer. Y Dios puso a Israel como una luz. Él prometió a Abraham, a través de tu semilla va a venir un pueblo que va a ser luz a las naciones. Y Satanás trató de corromper al pueblo y Dios tenía que limpiar para mantener viva a la humanidad, para que la humanidad pudiera ser preservada, porque se iba a necesitar un Salvador. Si Israel hubiera sido contaminado o desechado, no hubiera permanecido esa semilla por medio de la cual vino el Salvador que podía redimirnos. Y entonces por eso los hijos de Israel tuvieron que matar a esas personas para preservar al cuerpo. Esas medidas lucen drásticas para nosotros, pero si sucedieran en nuestro cuerpo, no dudaríamos en cortar esa parte de nuestro cuerpo que tuviera cáncer o gangrena, y no es un acto de enojo o de crueldad, es un acto de misericordia. Pero las mentes de las personas están pervertidas. Quieren convertir a Dios en alguien malo por causa de nuestra mente caída. ¿Cuántas veces he predicado también de cómo juzgamos a otros por lo que vemos en nuestro corazón? ¿Cómo juzgamos a otros o vemos a través de sus lentes? Oye, seguro tú estás lleno de amargura. Oye, seguro tú tienes malos pensamientos. ¿Y por qué estoy viendo eso? Él es un mentiroso nada más. ¿Saben por qué miramos muchas veces así a la gente?
porque eso es lo que hay y lo que había en nuestro corazón, pero nunca lo admitimos. Cuando admites tu culpa, cuando admites quién eres, cuando observas quién eres y logras probar y saborear la misericordia, entonces puedes dar misericordia a otros. Y ahora ves misericordia, y ahora hay confianza, y ahora hay honestidad. Y eso es lo que vas a mirar en otros, porque es lo que hay en tu corazón. En vez de que esté creciendo el infierno en tu pecho, puedes permitir que esté el cielo creciendo en tu pecho. Pero tienes que admitir quién eres. La gente trata de hacer tantas cosas para evitar ese punto. ¿Saben por qué los alcohólicos beben? El alcohol, mucha gente evangélica dice, no, yo nunca bebo, nunca bebería. El alcohol no es el problema. El motivo por el que la gente se hace alcohólica es porque no admiten lo que son y están tratando de ahogar su culpa allí. ¿Y sabes qué pasa? Al tratar de ahogar su culpa, beben, hacen cosas tontas y su culpa crece y crece y crece y crece. Y cada vez se sienten más desesperanzados, más impotentes, más culpables y más perdidos. La respuesta es, admite quién eres. Sí, hiciste cosas malas. Sí, hiciste cosas tontas. Ese eres tú. Humíllate. ¿Por qué la gente se droga? Están tratando de escapar. Es más, la gente por la cual la gente se hace tan religiosa. ¿Y por qué se hacen tan estrictos y se sienten tan justos y menosprecian a otros que no son como ellos? Es el mismo motivo. ¿Tienen que hacerse más santos y más santos cada vez? Porque nunca han admitido lo que son. Nunca se han humillado. Solo pueden ver a otros a través de sus glasses perversos, desde sus lentes pervertidos. Es por eso que la gente se suicida también. ¿Por qué la tasa de suicidio está creciendo? ¿Por qué los homosexuales están creciendo? Están tratando de presentar una vida feliz cuando en realidad no les gusta lo que son. Y quieren culpar lo que son, no en su propia voluntad, sino en otro. Es que Dios ya me hizo así. Es que la homosexualidad es genética ya. Porque no quieren admitir lo que son. Y admitir quién eres no quiere decir aceptar quién eres. Admitir quién eres significa reconocer lo pecador y miserable que eres y venir a Dios. Decir, Señor, este soy yo. Así de malo soy y tú lo sabes. Mejor que yo. No me gusta este infierno. Estoy tratando de huir. Y no funciona maquillarlo, no funciona cubrirlo. Admito lo que soy, no lo acepto, no lo apruebo. Pero lo admito, llego al punto de reconocer quién soy. Y ahora suelto eso que soy, déjalo ir. Pero la gente trata de aferrarse
a ese infierno que está creciendo en su corazón, aferrarse a su orgullo y a su justicia propia, aferrarse a aquello que les impide tomar la cruz, aferrarse a no admitir quiénes son. Y el alcohólico no logra escapar, ni logra ahogarse, ni logra ahogar sus problemas. Sí, por eso aquí habla de venir a la luz. Admitir quién eres significa salir de las sombras y mostrarte ante Dios cuán desnudo y vil eres, diciendo: Señor, ahora voy a someterme a ti. Y significa enfrentarlo, admitir, decir: aun si hay consecuencias, las merezco y las voy a enfrentar. Sí, decir, como hombre, voy a enfrentar las consecuencias, voy a pagar las consecuencias de lo que hice. Jesús sanó a tanta gente impotente. Jesús vino a salvarnos. Dice, no vino a condenar, sino a salvar. A salvarnos de esas cosas para ser restaurados a Dios. ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el problema principal? El primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, mente y fuerzas. Nuestro pecado es contra Dios, principalmente. Y la condenación y la culpa que los hombres sienten es porque han pecado contra Dios. Han escogido algo encima o por encima en lugar de Dios. Están en contra de Dios. Cuando vemos a Jesús y a su vida, cómo Él vivió, y cuando vemos eso y nos entregamos para seguirlo, para hacer su voluntad, cediendo nuestros derechos, cediendo nuestro ego, y aún haciendo a un lado cualquier expectativa religiosa que otros tengan de nosotros, y decimos: voy a seguir a Cristo, y empezamos a practicar esto, entonces podemos empezar a cumplir este mandamiento. Ese es el problema. La gente tiene ídolos que no quiere dejar. Se les hace difícil destronar eso, destronarse ellos mismos y a todos sus ídolos, y poner a Dios allí. Y entonces también podrás cumplir el segundo mandamiento: poner tu esfuerzo en ayudar al otro, sin importar lo que otros piensen. Dejar que Dios sea el que gobierne tu conciencia y hacer el bien al prójimo. Hacer por otros. Vivir para otros. Es así de sencillo. Y ahí es donde se vuelve difícil para la gente. Es donde la gente no quiere ceder. Y prefieren conservar su imagen distorsionada de Dios. Prefieren conservar su infierno en el corazón en vez de perder su propia vida, su tiempo, su existencia, en vivir para otro, que es Dios, y para otros, que son los prójimos, que son la creación de Dios. crecí
Me crié en una iglesia evangélica donde decían, la Biblia es infalible, es inerrante, no tiene ni un error. Bueno, voy a ser honesto. He leído la Biblia lo suficiente para encontrar preguntas acerca de lo que dice. Este libro no es Dios. La escritura fue dada por inspiración. ¿Sí? Quiere decir que Dios le habló a un hombre y ese hombre oyó la voz de Dios y escribió. No es Dios hablando directamente, es Dios que inspiró a esos hombres. Y si ves el corazón de lo que esos hombres dicen, puede ser para una dirección. Si ves el corazón, te llevan a Jesús. ¿Sí? Los ateos tienen su distorsión mental y dicen, es que ¿por qué ustedes dicen que la Biblia es perfecta e inerrante? Bueno, la verdad yo no digo eso. Solo digo que la Biblia es lo suficientemente perfecta y completa para que yo logre admitir lo que soy y me enseñe a tomar la cruz para seguir a Cristo. Esta distorsión puede irse cuando reconocemos, cuando nos miramos tal como somos, entonces podemos mirar a Dios tal como es. La gente que batalla con depresión, con ansiedad, muchos problemas, van de vuelta a esa culpa, a esa culpabilidad no atendida y a esa distorsión mental de la imagen de Dios. Pero Jesús vino para ser la luz del mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere librarnos de nuestras imágenes distorsionadas de Él, que nos impiden llegar a Él. ¿Por qué? Porque no admitimos quiénes somos. Cuando admitimos lo que somos, la Biblia habla en un lugar que Jesús sanó a un hombre y que era ciego, y que después el hombre dice, veo a los hombres como árboles. Tenía una imagen distorsionada. Y después lo volvió a tocar y ahora vio todo claramente. Dios quiere sanar nuestra mente para que podamos ver las cosas como Dios las ve claramente. Él es la luz. Podemos verlo. Él quiere sanarnos de esas distorsiones para que veamos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, ya vive con culpa, ya vive así. Yo crecí con esa condenación desde una edad muy pequeña. Y fui a un altar, hice la oración del pecador. Y querían hacerme sentir mejor. Querían que me sintiera salvo y libre de esa condenación. Oh, ok, soy salvo porque acepté a Cristo y creí. Jesús murió por mí. Pero yo me seguía sintiendo condenado y volví al altar y volví a aceptar a Cristo otra vez y otra vez y otra vez.
Y la culpa no se iba. Esos falsos profetas son falsos profetas, como dice Isaías, que dicen paz, paz, cuando no hay paz. Pero cuando finalmente admití quién era y me di cuenta, tengo que cambiar. No solamente las cosas malas, no solamente dejar los pecados malos. Ese no era el problema, de hecho. Odiaba yo esos pecados, no me gustaban. Pero era yo el que tenía que cambiar. Era mi corazón, mi voluntad. Era aquello para lo cual estaba viviendo, aquello que era mi ídolo. Ese era el problema. Entregarle mi vida a Dios. ¿Sabes qué? Yo me veía como un árbol, y de pronto por acá salía la mentira y yo trataba de sacudir y ese mal fruto. Yo era un árbol con malos frutos. Quitaba la mentira y por acá salía la amargura o el enojo. Y ahora quitaba eso y por acá salía la lujuria. Es como alguien que está tratando de fumar, está tratando de dejar de fumar tabaco y para eso mastica tabaco. Y la próxima vez que los ves, ahora fuma y también mastica. Crece. Pero la raíz de ese árbol malo era que yo tenía que enfrentarme a mí mismo y decir, soy un árbol malo tratando de crecer buen fruto, no funciona. Y eso me hacía sentir tan desanimado, tan desilusionado que abandoné todo en la vida cristiana. Y me fui al mundo hasta que tuve que admitir, tuve que enfrentarme a mí mismo. Recuerdo que pasé todo un día orando y ayunando. Señor, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Ayúdame a estar seguro de que soy salvo, hasta que llegué al punto de decir, me doy cuenta de que no merezco ser salvo. Merezco ir al infierno. Y no fueron solo palabras. Realmente merecía y merezco ser echado al bote de basura de Dios. El bote de basura está lejos de Dios y tan solo eso en sí mismo no hay bondad en eso. Vacío de Dios, vacío del cielo, vacío de la verdad y de la bondad. La gente que dice quiero alejarme de Dios no saben lo que dicen. No saben lo malo que es. Tan solo deberían mirar dentro de sí mismos y ver la negrura horrible. Imagina crecer esa negrura tan horrible. En ese momento el fuego no va a significar nada con esa negrura tan apestosa. El fuego no va a ser nada comparado con el veneno de la clase de gente que va a haber en el infierno. Pero Jesús vino a hacernos libres de esto, y cuando por fin me enfrenté y reconocí, soy malo, merezco ir al infierno, Señor, voy a seguirte aún si me mandas al infierno, porque tú eres digno, porque veo tu luz, porque veo quién eres y veo quién soy. Y cuando le rendí mi voluntad y le entregué aquello para lo que estaba viviendo y mis riquezas y mi familia, fue entonces que pude empezar a producir buen fruto. La luz duele. Cuando tú estás durmiendo o estás en una habitación a oscuras y prenden la luz, de repente la luz lastima. Por eso cuando salimos a las calles a predicar, o cuando nos ven cómo vivimos, o cuando compartimos con alguien, persona a persona, ¿qué dice la gente? Me está condenando, me está juzgando. Se sienten ofendidos, se sienten aludidos, se sienten molestos. ¿Por qué? Porque ven la negrura de su corazón.
Por eso se enojan cuando predicamos. Por eso no pueden soportar la predicación. No pueden soportar que alguien les señale algo en su vida. Huyen, porque dice aquí, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Jesús no vino a condenar, pero la gente que lo escuchó se sintió condenada por causa de lo que ellos eran. Y en vez de venir a la luz, sacar esa negrura, en vez de eso fueron, huyeron y trataron de esconder. Y finalmente trataron de destruir a la luz y terminaron matando a la luz en persona, que era Jesús. Y así ha sido a lo largo de toda la historia, y lo único que provoca es que en su corazón quede sellada y encerrada la oscuridad, las tinieblas, y no puedan salir a la luz. Y eso es lo que el día del juicio va a revelar. El veneno, las tinieblas, la negrura ya está allí. No tienes nada que esconder. ¿Por qué no vienes a la luz ahora? Que hoy se haga patente la pila de basura que tienes en tu corazón, y no en el día del juicio. De todas maneras, tarde o temprano, se revelará todo lo que traes ahí. Y aquello que no sirva va a ir a ser quemado al bote de basura. A aquello de lo que no le sirve a Dios. Uno de los versículos de esta mañana que dijeron los jóvenes fue: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscarlo, admitiendo lo que somos. ¿Quién piensa ser y quién quiere ser? Y puedes encontrarlo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias otra vez por tu palabra y tu bondad. Oramos que nos ayudes a ser como tú, a ser santos, buenos, humildes, bondadosos, llenos de gracia y de misericordia y de amor, llenos de perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el cielo crezca en nuestro corazón. Ayúdanos a ser de tu espíritu, y que aquellos que no han admitido lo que son, lo admitan. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante ver cómo la culpa lo que puede hacer y cuánta gente está afligida por ella. Y bueno, creo que ya es bastante. Dios les bendiga.